Esta noche vamos a hablar de algo bastante oscuro pero muy interesante de la historia: los asilos victorianos. Estos lugares eran básicamente donde terminaban los más pobres de los pobres en la Gran Bretaña del siglo XIX. Y créeme, cuando terminemos vas a estar muy agradecido por esa cama cómoda en la que estás acostado ahora mismo. Y si te gustan estas historias, agradecería mucho un me gusta o una suscripción. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde me están escuchando. Así que, deja un comentario con tu ubicación y qué hora es allí. Siempre me sorprende cómo la gente se queda dormida con esto en todo el mundo. Bueno, busca un lugar cómodo. Respira profundamente y deja que tu cuerpo se hunda en lo que sea sobre lo que estás acostado. Nos estamos yendo a la Inglaterra victoriana, así que, felicidades. Te acabas de despertar en un asilo victoriano en la década de 1840. Abres los ojos hacia la oscuridad real, no la suave luz de las farolas filtrándose por las persianas, ni el tenue brillo azul de tu teléfono cargando, solo negro. Te duele la espalda. El delgado colchón de paja bajo ti podría ser las tablas de madera. Apenas te cubre. El sonido de respiraciones, muchas respiraciones, también tos, docenas de otros hombres apretujados en este dormitorio como sardinas. Luego te golpea el olor, cuerpo sin lavar, el fuerte olor de la orina de los orinales compartidos y algo más. Ese olor institucional de jabón de sosa, humedad y desesperación. Hace frío, frío de febrero, el tipo de frío que se mete en los huesos. La única manta delgada que te dieron podría ser papel higiénico. Te acurrucas más, tratando de conservar tu calor, teniendo cuidado de no tocar al extraño que está acostado a unos centímetros de ti. La casa de trabajo era un asunto importante en la Gran Bretaña victoriana. Mientras los ricos presumían de sus ropas elegantes y construían fábricas, estos oscuros edificios albergaban a las personas que caían en el olvido. Causaban miseria a millones y avergonzaban a aún más personas. Te mueves un poco, encontrando una posición un poco menos incómoda, mientras intentas comprender dónde te encuentras y cómo funciona el sistema. Para los pobres, los sin hogar, los desempleados o los enfermos en la Gran Bretaña victoriana, no existían beneficios sociales ni un servicio nacional de salud. Podían morir de hambre en las calles o recurrir a la casa de trabajo como último recurso. Para cuando estos lugares finalmente cerraron en 1948, habían albergado a más de 16 millones de personas atrapadas entre la pobreza y la miseria. 5 millones de personas murieron dentro de sus muros. Hoy en día, 1 de cada 10 británicos tiene alguna conexión familiar con estos lugares. Así de extendidos y significativos fueron en la vida de la gente común. Pero, ¿qué eran exactamente estos lugares? ¿Y por qué eran tan temidos? El techo sobre ti es alto e institucional. En algún lugar fuera de este dormitorio, pronto sonará una campana para despertar a todos para el día. Casi puedes sentir que se acerca, como los animales sienten un terremoto. El sistema de casas de trabajo comenzó en 1834 como lo que el gobierno pensó que era una solución astuta al creciente problema de la pobreza. La idea era brutalmente simple: humillar a los pobres por pedir ayuda, avergonzarlos hasta que se pusieran de pie por sí mismos. En la oscuridad tranquila, escuchas a alguien a unas camas de distancia murmurando en su sueño algo sobre sus hijos. Más tarde, aprendes que no los ha visto desde que todos entraron juntos en este lugar hace 3 semanas. Fueron separados inmediatamente. Él a la sala de hombres, su esposa a la de mujeres,
y sus hijos a los cuartos de niños. Separar a las familias era solo un procedimiento estándar. Separar a las personas estaba en el corazón del sistema de la casa de trabajo. Niños de sus padres, esposas de sus maridos. Al mantener separados a diferentes grupos de pobres, las autoridades pensaban que podrían detener lo que veían como la influencia tóxica de la pobreza y prevenir la propagación de lo que llamaban mal comportamiento. Ahora estás empezando a entender. Esto no es solo una casa para pobres. Es una prisión por el crimen de ser pobre. Los primeros indicios del amanecer empiezan a aparecer a través de las pequeñas ventanas altas. El dormitorio se va volviendo visible en tonos grises. Las camas de hierro alineadas con una precisión militar. Hombres de todas las edades acurrucados bajo mantas delgadas e idénticas. Algunos viejos, otros simplemente niños mayores de 14 años que calificaban para el pabellón de hombres. Algunos claramente enfermos, con la respiración agitada. Los edificios estaban diseñados para juzgar a las personas, para hacerlas sentir mal por estar allí, para asustar a los demás y evitar que quisieran ir. Estos lugares estaban hechos para ser aterradores, para que hicieras todo lo posible para evitar entrar. Todo el sistema era intencionalmente duro. Cuando Oliver Twist pidió famosamente un cuenco más de gachas, lo golpearon en la cabeza con una cuchara. Charles Dickens no inventó la brutalidad de la vida en el asilo. El sistema estaba diseñado deliberadamente para asegurarse de que la vida dentro fuera peor que ganar una miseria fuera. Te das cuenta de algo sobre los hombres a tu alrededor mientras comienzan a moverse. Todos tienen la cabeza rapada, casi afeitada. Levantas la mano y te das cuenta de que la tuya también lo está. Otra forma de despojarte de tu identidad. Un hombre corpulento aparece en la puerta. El maestro. Su rostro refleja esa expresión particular de crueldad desinteresada. Sin decir palabra, toca una gran campana con la mano. El día ha comenzado oficialmente. ¡Arriba! ¡Arriba!, ordena. Pónganse en fila para lavarse. Quien no esté vestido y listo en 10 minutos no desayunará. La conmoción repentina es impactante. Docenas de hombres corriendo desde sus camas, alcanzando los uniformes idénticos colgados en los ganchos. Para los hombres, es una camisa a rayas, pantalones mal ajustados, un chaleco grueso, pantalones y calcetines de lana, un pañuelo al cuello y una chaqueta áspera. El tejido rugoso rozando tu piel, ya roja e irritada de ayer. Te unes a la fila que avanza hacia el lavabo. Agua fría, toallas compartidas, la indignidad de todo esto, diseñado para romper tu espíritu, para recordarte que ya no eres una persona. Eres un parásito, una carga para la sociedad. En Glasgow, por esa misma época, un hombre llamado Patrick Macan era justo el tipo de persona que las autoridades querían señalar. Era un obrero que, al igual que un tercio de la población de la ciudad, sobrevivía en la línea de pobreza. Pero en 1897, Patrick terminó en la versión escocesa del asilo, el pobre hogar. Patrick fue uno de los miles de trabajadores inmigrantes irlandeses que llegaron a Glasgow con la esperanza de encontrar trabajo después de que su país fuera devastado por la hambruna. Vivía en el área de Cowcaddens, uno de los distritos más pobres de la ciudad, con su esposa y sus 8 hijos. Vivían en viviendas compartidas con entre 40 y 50 personas en un solo edificio. La familia de Patrick tenía una habitación con una chimenea y una cama. Eso era todo para toda la familia. No había calefacción, las corrientes de aire eran constantes y la humedad era alta. A finales del siglo XIX, Cowcaddens
tenía una de las tasas de mortalidad infantil más altas de Europa. 1 de cada 5 niños moría debido a enfermedades relacionadas con la pobreza, incluidas 5 de los hijos de Patrick. Te deslizas hacia el comedor con los demás hombres. El desayuno se sirve en un silencio sombrío. Un tazón de gruel delgado, básicamente una papilla acuosa hecha de avena y agua, y un pequeño trozo de pan. Se te dan exactamente 6 onzas, mientras que a las mujeres solo se les dan 5. Todo está medido y controlado. El gruel sabe a tristeza misma, pero el hambre te obliga a comer cada gota. Nadie habla. Hablar durante las comidas está estrictamente prohibido. La casa de trabajo funcionaba bajo reglas rígidas con castigos severos, incluso por infracciones menores. Por algo tan simple como maldecir, los prisioneros podían ver restringida su ya escasa dieta hasta por 48 horas. Por ofensas más graves, podían ser confinados en aislamiento durante 24 horas, alimentados solo con pan y agua. Después del desayuno, comienza el verdadero propósito de la casa de trabajo, el trabajo. Trabajo duro, monótono y desgarrador, diseñado para ocupar tu tiempo y recordarte tu lugar. Los hombres son dirigidos al patio de piedra. Aquí pasarás horas rompiendo grandes piedras en trozos más pequeños para la construcción de carreteras. Las mujeres se encargan de lavar la ropa, fregar los pisos o recolectar roble, deshaciendo cuerdas viejas en fibras que se reutilizarán en la construcción de barcos, una tarea que deja los dedos sangrientos y agrietados. El trabajo no solo es difícil, sino que no tiene sentido. Está diseñado para desgastarte. El patio es frío en invierno y abrasador en verano. No hay descansos. Se espera que trabajes 10 horas al día, 6 días a la semana. Todo para ganar tu lugar, tu gruel, tu manta delgada. Para 1900, la expansión económica había convertido a Gran Bretaña en la nación más rica del planeta. Y sin embargo, casi 1/3 de la población urbana del país vivía en la pobreza. Para controlar la cantidad de pobres que dependían de lo que hoy se llamaría beneficios sociales, los indigentes debían aprobar lo que se conocía como la prueba de la casa de trabajo. Para calificar para ayuda, tenían que estar dispuestos a soportar este régimen, a rendir su libertad, su dignidad, sus familias. El asilo no era técnicamente una prisión. La puerta siempre estaba abierta y las personas podían irse si lo deseaban. Pero para muchos no había otro lugar a donde ir. Para 1 de cada 10 que llegaban, la única salida era en un ataúd. Esto es lo que sucedió en la familia de la presentadora Fern Britton. Su tatarabuelo, Friend Carter, murió en el asilo. Tenía un nombre cristiano interesante, Friend. Y lo que hacía, lo hacía bien porque sus descendientes resultaron ser bien. Como una cuarta parte de la población de la Gran Bretaña victoriana, Friend ganaba la vida trabajando en la tierra. Los trastornos causados por la industrialización y el desempleo rural llevaron a disturbios por todo su condado natal de Kent. Pero a pesar de este caos, Friend era un trabajador incansable y logró mantenerse fuera del asilo incluso cuando era mayor. En 1871, a los 64 años, Friend aún trabajaba. Un trabajo arduo que no le habría sido fácil. En ese momento, vivía con su hija Harriet. La gente dependía unos de otros en ese entonces, especialmente de la familia. La unidad familiar era muy importante porque no había respaldo, no había pensiones ni ingresos. Para los victorianos, la unidad familiar era sagrada. Al amenazar con romper las familias, el asilo jugaba con los peores temores de la sociedad. Pero incluso las familias más fuertes
a veces eran vencidas por la pobreza. Te detienes en tu tarea de romper piedras, enderezando tu espalda adolorida por un momento. El supervisor no está mirando. Echas un vistazo a los altos muros que rodean el patio. Más allá de ellos está la libertad, pero también el hambre. Al menos aquí hay comida, refugio, lo mínimo necesario que se ha convertido en un lujo para los realmente desamparados. En 1879, el hijo menor de los 10 hijos de Friend, Jesse, se enfermó de angina, una enfermedad del corazón. El asilo era uno de los pocos lugares donde los pobres podían recibir atención médica gratuita. Y aunque las condiciones dentro eran pésimas, Friend no tuvo más opción que llevar a su hijo allí como último recurso. Jesse permaneció en el asilo desde enero de 1879 hasta abril, 3 o 4 meses. Su condición médica era tan grave que fue trasladado a un hospital de Londres. Pero lo que Friend no sabía era que esto resultaría ser un destino peor que la muerte. Suena la campana de la comida. Dejas el martillo con alivio. Tus manos están llenas de ampollas. Tu espalda grita de dolor. Regresas al comedor con los otros hombres. Otra comida silenciosa. Hoy es una sopa ligera con algunas verduras flotando en ella. Los domingos tal vez consigas un pequeño trozo de carne. Hoy no. El pan está seco, pero agradeces cada miga. Las primeras casas de trabajo aparecieron en el siglo XVII, pero fueron los victorianos quienes las usaron por primera vez como base para una estrategia nacional de bienestar. En su apogeo, había 700 casas de trabajo en Inglaterra, albergando a más de 250.000 de personas. Cada una estaba dirigida por un maestro y una matrona, y las más grandes albergaban a más de 1000 internos a la vez. Eran como pequeñas, miserables ciudades de pobres. Tus piernas duelen mientras esperas en la fila. Mueves los pies buscando una posición más cómoda. Un hombre cercano te mira con ojos vacíos. ¿Cuánto tiempo habrá estado aquí? ¿Semanas? ¿Años? El tiempo parece perder todo sentido dentro de estas paredes. Charlie Chaplin llegó a la casa de trabajo de Lambeth cuando era niño, acompañado de su madre Hannah y su medio hermano Sidney. Cuando Charlie tenía 9 años, su padre alcohólico abandonó a la familia. En julio de 1898, Charlie terminó en la casa de trabajo de Lambeth con su madre y su medio hermano. Al llegar, separaron a Hannah de sus 2 hijos. La llevaron al área femenina en un lado del edificio, mientras que los 2 niños fueron llevados al edificio de los niños, al otro lado. Separación inmediata. Así funcionaba el sistema. Una semana después de su llegada, Charlie y Sidney se reencontraron con su madre. Charlie escribió sobre ese reencuentro en su autobiografía. Qué bien recuerdo la conmovedora tristeza de ese primer día de visita. El shock de ver a mi madre entrar a la sala de visitas vestida con ropa de la casa de trabajo. Qué tan llena y avergonzada se veía. En una semana, ella había envejecido y se había adelgazado, pero su rostro se iluminó al vernos. Sidney y Charlie comenzaron a llorar, lo que hizo que su madre también llorara. Finalmente, se recompuso y se sentaron juntos, con las manos en su regazo mientras los acariciaba suavemente. Ella sonrió al ver sus cabezas rapadas y las acarició consolándolos, diciéndoles que pronto estarían todos juntos nuevamente. Pero el momento de reunión de la familia fue demasiado breve. Después de 8 días, Charlie y Sidney fueron enviados a una escuela en las afueras de Londres, dejando a Hannah sola en el asilo. 1 o 2 semanas después, Hannah terminó en la enfermería con lo que se describió como dermatitis y moretones por todo su cuerpo. De alguna manera,
Había sido víctima, acosada, golpeada. No estaba claro si fue por el personal o por otras personas, pero había sufrido físicamente algún tipo de abuso. En la enfermería del asilo, a Hannah le habrían limpiado y curado las heridas. Para el dolor le habrían dado opio. Pasó unos 9 días en la enfermería y luego, después de un par de meses, fue transferida del asilo a la casa de locos de Cane Hill. Básicamente, 7 semanas después de ingresar al asilo, terminó en el manicomio, un lugar aún peor que donde había comenzado. Oficialmente, no se permitían castigos físicos en los asilos. Aunque extraoficialmente el abuso ocurría todo el tiempo, esto era en parte lo que hacía del asilo una institución tan temida. Pero el tormento de la vida en su interior no solo era físico, también era psicológico, ya que a los prisioneros se les despojaba de su dignidad. Te cuesta mantener los ojos abiertos mientras se acerca la hora de la cena. El trabajo constante, la pronta salida, el sueño escaso, todo está diseñado para desgastarte. Tus músculos duelen por el esfuerzo no acostumbrado. Tu estómago ruge a pesar de las escasas comidas a tu alrededor. Los otros hombres se mueven como fantasmas. Algunos han estado aquí durante años. Otros solo están de paso, en tiempos difíciles. Todos están marcados por la experiencia, con los ojos vacíos, derrotados, el sistema funcionando tal como se había planeado. Suena la campana para la cena, tu última comida del día. Regresas al comedor. Esta noche es un pequeño trozo de queso y más pan. Comes lentamente, saboreando cada bocado, sabiendo que no habrá nada más hasta la mañana. Después de la cena, podría haber un breve período en el que se permita sentarse. Algunas casas de trabajo tenían pequeñas bibliotecas con textos religiosos que fomentaban la mejora personal, novelas o cualquier cosa que pudiera estimular la imaginación o el descontento. Luego regresabas al dormitorio cuando caía la oscuridad. Te tumbabas en tu colchón delgado, tu cuerpo hundiéndose más en la cama. Cada músculo finalmente liberado después del trabajo del día. A tu alrededor, los hombres ya dormían, exhaustos más allá de lo imaginable. Su respiración crea un ritmo, subiendo y bajando en la oscuridad. Tus párpados están pesados, pero tu mente sigue activa. Mañana será igual, y el día siguiente, la rutina interminable diseñada para castigarte por el crimen de ser pobre, para recordarte que la sociedad ve tu pobreza como un fracaso moral en lugar de como el resultado de circunstancias a menudo fuera de tu control. Te mueves ligeramente, buscando una posición algo más cómoda, mientras el sonido de la lluvia comienza a golpear contra las ventanas altas, y el sueño finalmente empieza a apoderarse de ti en este lugar extraño y cruel que millones llamaban hogar. Tu respiración se desacelera naturalmente mientras miras al techo, preguntándote qué traerá el mañana mientras la casa de trabajo se va asentando lentamente en su tranquila noche, siendo el único sonido la ocasional tos o ronquido de tus compañeros de infortunio que comparten contigo este duro destino. El amanecer llega más temprano en la casa de trabajo que en cualquier otro lugar de Inglaterra, parece. La campana te despierta de lo que parecen ser minutos de sueño. Tu cuerpo protesta. Cada músculo duele por el trabajo de ayer, pero no hay tiempo para autocompasión. No aquí. El maestro ya está gritando. Comienza otro día en la casa de trabajo victoriana. Hablemos ahora de lo que realmente le sucedió a Jesse Carter después de ser transferido al hospital de Londres. El amigo de su padre no tenía idea de qué destino le esperaba allí. El estado de Jesse era tan grave que murió el 1 de mayo. Dada la cantidad de dolor que sufría, probablemente fue un alivio que se fuera.
Pero lo que ocurrió después fue lo verdaderamente horroroso. En esa época, el hospital estaba muy interesado en saber por qué un joven como Jesse habría muerto. Este era un período en el que el aprendizaje médico avanzaba y los estudiantes de medicina pagaban dinero extra para diseccionar a alguien como Jesse. Verás, si una familia tenía suficiente dinero, el cuerpo volvía a ellos y se encargaban de él. Pero si no, el cuerpo iba para disección. Y de hecho, muchos estudiantes de medicina en el hospital habrían pagado dinero extra para diseccionar a alguien como Jesse. La realidad era brutal por el crimen de la pobreza, y en ese tiempo se consideraba un crimen. Te diseccionarían. Era tu culpa no haber salido de esa situación, y la forma de saldar tu deuda de bienestar con la sociedad era someterte a la disección. El gobierno se encargaba de ti en vida, siempre y cuando saldaras tu deuda de bienestar en la muerte. La disección en esa época no solo significaba cortar ligeramente el cuerpo. Las fotos de la época muestran cómo desmembraban los cuerpos de manera extensiva. Las familias de los pobres temían con razón lo que ocurriría con los cuerpos de sus seres queridos después de la muerte. El amigo Carter debía estar muy preocupado cuando se enteró de que Jesse había sido trasladado a Londres. La casa de trabajo ya era bastante mala, pero al menos estaba cerca de casa. Ahora su hijo estaba a miles de kilómetros y la comunicación entre instituciones era casi inexistente, mientras que el amigo eventualmente acabaría en la casa de trabajo a los 91 años, su familia, de alguna manera, logró reunir suficiente dinero para asegurarse de que tuviera un entierro cristiano adecuado cuando muriera. No dejarían que su cuerpo fuera a los anatomistas, sin importar lo pobres que fueran. La actitud victoriana hacia los pobres era sorprendentemente cruel. Se les veía como menos que humanos, casi como una especie diferente. La casa de trabajo no estaba diseñada para ayudar a las personas a levantarse. Estaba diseñada para castigarlas por ser pobres. Te alineas para el desayuno con los otros hombres. La misma gachas, el mismo pequeño trozo de pan. Observas a un recién llegado, aún no roto por el sistema, hacer una mueca por el sabor. Ya casi no lo notas. El hambre es un condimento mejor que la sal. Después del desayuno, te llevan de vuelta al trabajo. El día se extiende, interminable y vacío. Hablemos de lo que hacía tan terrible la dieta de la casa de trabajo. El desayuno generalmente consistía en gachas o avena, ambos hechos con agua y avena. El caldo de la casa de trabajo usualmente era solo el agua utilizada para hervir la carne de la cena, quizás con algunas cebollas o nabos añadidos. La cena de mediodía variaba un poco, aunque varios días a la semana podía ser solo pan y queso. En los mejores días podría haber una pequeña porción de carne hervida, papas o un pudín simple, sin salsa ni condimentos. La comida era intencionadamente insípida y mínima, solo lo suficiente para mantenerte vivo y trabajando, nunca suficiente para saciarte, nunca suficiente para disfrutarla. Para los ancianos o enfermos se les podría proporcionar té, a menudo sin leche, junto con una pequeña cantidad de mantequilla en el desayuno. Las reglas para la casa de trabajo parroquial de St. John, en Hackney, en la década de 1750, especificaban una asignación diaria de 7 onzas de carne, ya vestida y sin huesos, para cada adulto, 2 onzas de mantequilla, 4 onzas de queso, 1 libra de pan y 3 pintas de cerveza. Sí, en realidad daban cerveza. La cerveza débil o pequeña era consumida ampliamente tanto por adultos como por niños, tanto por su sabor como por ser una alternativa al agua,
que a menudo estaba contaminada. Muchas casas de trabajo incluso fabricaban su propia cerveza y tenían una cervecera específicamente para este propósito. Ahora, volvamos a Charlie Chaplin. Él y su hermano Sidney fueron enviados a una escuela para niños pobres, a kilómetros de la vida que conocían. Charlie fue uno de los más de 800 alumnos de la Escuela Industrial de Hanwell. Además de aprender a leer y escribir, los niños también aprendían oficios como carpintería, trabajo en metal y sastrería para prepararlos para futuros empleos. La educación no era completamente terrible. Les enseñaban a nadar, correr, saltar, hacer volteretas y saltar la cuerda. El deporte era bastante importante. Eso podría explicar por qué Charlie se volvió tan físico en su trabajo más tarde. En sus películas, él mismo era su propio doble de riesgo. Sabía caminar por una cuerda floja, patinar sobre ruedas, caer y rodar. Algunas de esas habilidades probablemente vinieron de su tiempo en esta escuela, pero no todo era educación física y habilidades útiles. La escuela no solo se preocupaba por el bienestar físico del niño, sino también por su disciplina moral. El gimnasio también servía como sala de castigos. Las penas incluían raciones de comida reducidas, golpizas regulares y ser encerrado en una celda sin ventanas por hasta 24 horas. Cada jueves se leían los nombres de los niños que se habían portado mal en el patio, y el viernes eran castigados. Los chicos eran llevados al gimnasio y alineados. Solo los chicos. Las niñas no eran golpeadas, y solo los chicos mayores de 7 años. Había un escritorio y se alineaban para recibir su castigo. Charlie una vez se metió en problemas por algo que ni siquiera hizo. Lo acusaron de haber incendiado el bloque de baños. Cuando le preguntaron si era culpable o no, Charlie, nervioso e impulsado por una fuerza fuera de su control, soltó: culpable. Más tarde escribió: no sentí resentimiento ni injusticia, sino una sensación de aventura aterradora mientras me llevaban al escritorio y me administraban 3 golpes en el trasero. El dolor fue tan insoportable que me quitó el aliento, pero no grité. Y aunque paralizado por el dolor y llevado al colchón para recuperarme, me sentí violentamente triunfante. Su nieta reflexionó más tarde que, siendo actriz ella misma, podía ver la alegría de tener a toda la sala mirándote y recibiendo el castigo, siendo capaz de controlar tus emociones y sintiéndote triunfante. Pensó que Charlie aprendió mucha disciplina en la escuela, principalmente cómo convertirse en una persona más fuerte e independiente. Después de pasar por esto, probablemente se dio cuenta de que podía superar cualquier cosa. Charlie tomó esa resiliencia y la convirtió en oro. En 1913 se mudó a Hollywood, donde convirtió su experiencia de pobreza en oro cinematográfico con su clásica personalidad cómica, el pequeño. 2 años después, a los 26 años, ganaba el equivalente a $8 millones al año, convirtiéndolo en una de las personas mejor pagadas del mundo. Pero Charlie nunca olvidó a su madre. En 1921 rescató a Hannah del manicomio. Ella pasó sus últimos 7 años en lujo en California, un mundo completamente distinto al de la casa de trabajo. Mientras tanto, en Glasgow, el bisabuelo de Brian Cox, Patrick McCann, sufrió una grave lesión que lo dejó discapacitado y desempleado a los 40 años. Su esposa había muerto, dejándolo como padre soltero, criando a su hijo, Samuel, de 6 años, por su cuenta. Patrick y Samuel se convirtieron en caras conocidas en las puertas de la casa de pobres. Entraban y salían constantemente. Patrick solicitaba ingreso,
Se quedaba con bronquitis unos días y luego lo echaban en cuanto se encontraba lo suficientemente bien como para trabajar. Durante 14 años, Patrick pasó por esta agonía una y otra vez, mientras su salud empeoraba irremediablemente. Las autoridades nunca le proporcionaron el nivel de atención médica que necesitaba. De hecho, lo clasificaron como un simulador, alguien que intentaba engañar al sistema. Simulador y otros de dudoso carácter era la designación oficial. Creían que Patrick no merecía ayuda, que su enfermedad no era genuina. El sistema victoriano dividía a las personas entre los pobres merecedores y los no merecedores, y decidieron que Patrick no merecía ayuda. En 1911, un médico declaró a Patrick McCann como loco. Tenía 54 años cuando fue enviado al manicomio de Gardner. Para entonces, era uno de los 45,000 pobres y ancianos que fueron trasladados de las casas de trabajo a los manicomios de todo el país porque las autoridades no sabían qué hacer con ellos. ¿Sabes qué es lo más loco? En menos de 4 años estaban enviando a estas mismas personas frente a ametralladoras para que lucharan en una guerra por ellos. La injusticia de todo esto es asombrosa. Suena la campana del mediodía y regresas al comedor. Ya te duele la espalda. Las manos te arden por el trabajo de romper piedra. El día recién comienza. Barbara Taylor Bradford, una de las novelistas más exitosas de Gran Bretaña, no sabía nada sobre la historia de su familia en las casas de trabajo hasta que recibió el manuscrito de su biografía. Lloró desconsolada cuando leyó que su abuela, Edith Walker, y su madre, Freda, habían estado en la casa de trabajo. Su madre nunca le había hablado de ello. Edith llevó a la madre de Bárbara, Freda, a la casa de trabajo de Ripon, en Yorkshire. Cuando Freda tenía 6 años, ¿por qué una madre llevaría a su hija a un lugar así? La respuesta estaba en el certificado de nacimiento de Freda. El nombre del padre estaba en blanco. Freda era ilegítima. No solo eso, sino que Edith tuvo 2 hijos más, todos ilegítimos. El segundo hijo nació en el asilo. Edith había sido rechazada por su familia por tener hijos fuera del matrimonio. Había más de 7,000 nacimientos ilegítimos al año en los asilos de todo el país, ya que la institución era cada vez más utilizada por los pobres para obtener atención médica gratuita. De vuelta en el patio de piedra, la tarde se extiende interminable ante ti. El sonido rítmico del martillo golpeando la piedra llena el aire. Tu estómago sigue gruñendo a pesar del almuerzo. El trabajo es deliberadamente monótono. Más tarde esa tarde, notas un alboroto en la puerta. Una mujer con 2 niños pequeños, sus caras cubiertas de tierra y lágrimas. Nuevos llegados. Los observas mientras los separan en la entrada. La madre hacia el área de mujeres, los niños al dormitorio infantil. Recuerdas tu primer día, la humillación del proceso de admisión, cómo te despojan de todo, tus ropas, tus pertenencias, tu dignidad, tu familia, el baño supervisado, el examen médico, el uniforme que te marca como un paria. La vida en el asilo estaba gobernada por campanas y rutina. Un día típico comenzaba a las 5 o 6 de la mañana, dependiendo de la estación. El trabajo comenzaba después del desayuno y continuaba hasta la comida del mediodía, reanudándose después hasta la cena a las 6. Se rezaba antes del desayuno y después de la cena. A las 8, la mayoría de los internos ya estaban en la cama. El trabajo de las mujeres incluía lavar la ropa, un trabajo agotador que consistía en transportar sábanas y ropa mojada, restregarlas en tablas de lavar, exprimirlas a mano y colgarlas para que se secaran. También se encargaban de la cocina, la limpieza
y la costura para la institución. Los hombres a menudo eran asignados a romper piedras, triturar huesos para fertilizante, moler maíz o cortar leña. El trabajo era deliberadamente tedioso y agotador. Los niños mayores de 7 años eran puestos a trabajar varias horas al día, además de recibir algo de educación básica. Los niños trabajaban en los jardines o granjas de los asilos rurales, mientras que las niñas eran entrenadas en servicio doméstico. En 1900, el bisabuelo del actor Brian Cox, Patrick McCann, finalmente se reunió con sus 3 hijos en Dundee. Contra todo pronóstico, lograron estar juntos nuevamente como familia después de años de separación causados por el sistema de los asilos. Patrick incluso conoció a su nieta de 2 años. El sol comienza a ponerse afuera. El patio de piedra se vacía mientras los hombres regresan dentro para la última comida del día. Tu cuerpo se siente más pesado con cada paso. La rutina que aturde la mente ya te está agotando después de solo 2 días. En el comedor, el silencio reina nuevamente. Las mismas mesas de madera, los mismos platos de lata, las mismas porciones escasas. Los rostros a tu alrededor muestran grados variados de resignación. Algunos han estado aquí durante años, otros solo están de paso, en tiempos difíciles. Todos llevan la marca de este lugar, este sistema diseñado para quebrar su espíritu. Después de la cena, hay un breve periodo de tiempo libre. Algunos leen Biblias desgastadas en la esquina. Otros simplemente miran al vacío. Las conversaciones son mínimas y en voz baja. Se desaconseja demasiado compañerismo. Luego suena la campana para ir a dormir. Regreso al dormitorio. Regreso al colchón delgado y la manta única. Regreso a los ruidos y olores de demasiados cuerpos en un espacio demasiado pequeño. Te acuestas. Cada músculo de tu cuerpo suspira de alivio. El trabajo duro tiene una ventaja. Hace que el sueño llegue rápidamente a pesar del malestar. A tu alrededor, los hombres ya comienzan a roncar. Mañana será igual, y al día siguiente, y al siguiente. La interminable rutina diseñada para castigarte por el crimen de ser pobre. La casa de trabajo no es solo un lugar, es una sentencia. Tus ojos se van cerrando mientras miras el alto techo. Tu cuerpo se relaja más en el colchón delgado, encontrando esos pequeños lugares de comodidad donde puedes. El dolor en tus músculos se desvanece lentamente mientras te hundes más en la cama. Un bostezo escapa y te mueves ligeramente, acomodándote mientras los sonidos de la casa de trabajo por la noche crean un extraño y casi reconfortante ritmo a tu alrededor. Es tu tercer día en la casa de trabajo y comienzas a entender el ritmo del lugar, la campana, el arrastrar los pies hasta el desayuno, el trabajo agotador, las comidas escasas, el silencio impuesto, la cama temprana. Repetir hasta que puedas encontrar trabajo fuera, hasta que mueras. Para muchos, no había un plan de salida. Hablemos sobre lo que les ocurrió a las mujeres en los hogares de trabajo. Su experiencia a menudo era aún peor que la de los hombres, especialmente si eran madres solteras. La bisabuela de Felicity Kendall, Mary Little, no tuvo más opción que ir al hogar de trabajo cuando rompió el estricto código moral de la sociedad victoriana. Mary se casó con John Little en 1880 y juntos criaron con éxito a 9 hijos durante 18 años de matrimonio. Pero en 1898, a los 41 años, Mary dio a luz a un 10º hijo, Albert, y todo cambió. El bebé no era de su esposo. El certificado de nacimiento no mostraba ningún padre. Albert era ilegítimo. Mary había quedado embarazada debido a un romance extramatrimonial y su esposo, John, la echó de casa.
Mary se unió a miles de otras mujeres deshonradas que se vieron obligadas a dar a luz en el hogar de trabajo debido al estigma social de la ilegitimidad. Algunos hogares de trabajo incluso tenían uniformes especiales para estas mujeres, con rayas amarillas y negras diseñadas para avergonzarlas y advertir a los demás que las evitaran. Albert fue uno de los 7.000 niños nacidos cada año de manera ilegítima en los hogares de trabajo. Personas que tendrían que vivir para siempre con el estigma de comenzar la vida en el peldaño más bajo de la sociedad. Pero poco después de que Albert naciera, Mary logró escapar del hogar de trabajo y consiguió un empleo como criada en High Force Forge. Ella y el pequeño Albert compartían el dormitorio en el ático con otros 5 empleados. Era pequeño, pero comparado con el hogar de trabajo, debía sentirse como un santuario. Pero este santuario sería demasiado corto. Poco después del tercer cumpleaños de Albert, alguien tocó la puerta. Llegaron funcionarios del gobierno para realizar el censo de 1901. En el formulario del censo, Mary aparece primero como casada, pero luego eso es tachado y reemplazado por viuda. Ella intentaba hacerse pasar por viuda para explicar por qué estaba sola con un niño. Esta pequeña mentira pudo haber sido su perdición, porque sabemos que en algún momento, después de 1901, ella terminó nuevamente en el hogar de trabajo. Ese pequeño M en el formulario del censo pudo haberlo causado. En 1901 murió la reina Victoria y comenzó la era eduardiana. El hogar de trabajo victoriano se había convertido en una institución con una reputación tóxica, al igual que los expresos, los ex-reclusos de los hogares de trabajo enfrentaban prejuicios y desconfianza cuando salían y trataban de seguir El hombre a tu lado parece que ha estado aquí durante años. Sus manos están callosas, su rostro marchito más allá de su edad. No levanta la vista, no deja de romper piedras con su método constante. Es como si hubiera olvidado que hay otra forma de vivir. Al otro lado del patio ves el área de ejercicios de las mujeres. Caminan en círculos, usando vestidos idénticos y sin forma. No se permite hablar, solo el interminable circuito por el patio. Entre ellas, ves a una joven con una mirada angustiada. Más tarde, descubres que está soltera y embarazada. La casa de trabajo es su única opción. Después de que Mary Little regresara a la casa de trabajo, ocurrió algo aún peor. Las autoridades decidieron quitarle a su hijo Albert. En 1902, cuando Albert tenía 4 años, los guardianes de la casa de trabajo recomendaron que estuviera bajo su control hasta cumplir los 18 años. Fue puesto bajo la custodia de la casa de trabajo de Olveston, en Cumbria. Esta fue una nueva práctica que se implementó. A la junta de guardianes se le permitió adoptar a niños que consideraban en peligro, niños huérfanos, niños cuyos padres estaban en prisión o cuyos padres eran considerados de baja moralidad. Definitivamente mancharon a Mary con esa etiqueta. El ideal victoriano era que si una mujer tenía un hijo ilegítimo o fruto de un adulterio, ella era responsable del pecado. En Olveston, Albert fue alojado en un bloque especial para niños y separado de los reclusos adultos, incluida su madre. 12 meses después de ser acogido, Mary solicitó a los guardianes que le devolvieran a Albert. Su solicitud fue rechazada. No podía recuperar a su hijo porque había perdido todos sus derechos parentales sobre él. Albert, en ese momento, tenía casi 5 años. Las autoridades impidieron que Mary volviera a ver a Albert. Se mudó a otro hogar de trabajo y desapareció de su vida. Albert permaneció en la casa de trabajo de Olveston hasta los 16 años.
Sin familia conocida a la que acudir, enfrentó la cuestión de qué hacer con el resto de su vida. El estigma de la casa de trabajo significaba que Albert tenía pocas oportunidades de empleo en el mundo exterior, así que, en 1915, siguió el ejemplo de miles de otros chicos de la casa de trabajo y se enlistó en el ejército. Te unes a la fila para la comida del mediodía. El hambre anula la dignidad mientras aceptas la cuchara de sopa aguada. Hoy tiene un poco de cartílago flotando. Estás patéticamente agradecido por ese pequeño trozo de proteína. El pan está rancio, pero llena. Comes hasta la última miga. En la mesa, escuchas las conversaciones susurradas a tu alrededor. No se permite hablar, pero los prisioneros encuentran formas de intercambiar información. Aprendes que el sábado es el día de baño. Una vez a la semana, serás llevado a un baño comunal donde te lavarás bajo supervisión. La privacidad no existe aquí. También te enteras sobre la sala de vagabundos. Está separada del edificio principal de trabajo para aquellos que solo pasan por allí. Los vagabundos pueden quedarse 1 o 2 días, pero deben realizar una tarea laboral a cambio de comida y refugio. Las condiciones allí son aún peores que en el edificio principal. En Escocia se estaba probando un tipo diferente de programa de cuidado infantil. En lugar de criar a los niños pobres dentro del asilo, se les enviaba a nuevas familias lejanas, ofreciéndoles la oportunidad de una nueva vida. El bisabuelo de Brian Cox, Patrick McCann, intentó que su hijo, Samuel, fuera dado en acogida. Inicialmente se le negó, pero cuando Samuel tenía 10 años, las autoridades cedieron y aceptaron enviarlo a una familia en Asia. Samuel fue uno de más de 6.000 niños dados en acogida a familias en Escocia cada año. Con la fuerte tradición de bienestar comunitario, los niños escoceses pudieron comenzar nuevas vidas libres del peso de la pobreza. El éxito de criar a los niños en las cabañas de Crofter llevó a que el programa se adoptara en Inglaterra a finales del siglo XIX, allanando el camino para el sistema moderno de hogares de acogida. Mientras tanto, una política aún más radical de bienestar infantil estaba ganando fuerza para enviar a los niños pobres al otro lado del mundo. Los hermanos de la madre de Barbara Taylor Bradford, los hijos de su abuela Edith, quien se casó con John Simpson después de dejar el asilo, terminaron de nuevo en el Ripon Workhouse en 1924, después de la muerte de su madre. Los niños Norman, Francis y Edith fueron dados a la NPCC, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, y luego entregados a la custodia de Dr. Barnardos, una organización benéfica privada creada para cuidar a niños huérfanos y abandonados. Usando sus poderes, tomaron a los niños Simpson del Ripon Workhouse y los enviaron a las colonias. Los 3 fueron trasladados a Nueva Gales del Sur en Australia. Los tías y tíos de Bárbara fueron enviados a las colonias como parte de La tarde se arrastra. Tus manos están ampolladas por romper piedras. Tu espalda duele. Tu garganta está seca. El agua se distribuye de manera racionada a horas específicas. La sed es solo otra molestia que hay que soportar. Miras las paredes de la casa de trabajo. Son altas, pero no imposibles de escalar. A veces la gente escapa, pero ¿a dónde irías sin dinero, sin referencias y con el estigma de la casa de trabajo sobre ti? La libertad podría ser peor que la cautividad. Por ahora, al menos tienes comida y refugio. Eso es más que lo que tienen muchos afuera. Esa es la cruel aritmética de la pobreza. Elegir entre males sin opciones buenas a la vista. Hablemos ahora del tío abuelo de Felicity Kendall, Albert. Después de unirse al ejército,
Fue enviado al frente en 1916, justo en la víspera de la segunda gran batalla de Ypres, que fue una matanza total. Albert tuvo mucha suerte. Acababa de salir del entrenamiento en el Reino Unido y no participó en los combates de inmediato, pero luego sí vivió mucha acción significativa. Es extraordinario que no haya sido herido. Tuvo una suerte increíble de salir ileso. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno ofreció a Albert y a todos los soldados que regresaban pasaje gratuito a Australia. La economía posguerra en Gran Bretaña estaba en recesión, y para un niño de la casa de trabajo, la inmigración ofrecía la oportunidad de construir una nueva vida libre del estigma de la pobreza. 17.000 exsoldados aprovecharon la oferta para establecerse como colonos y pioneros. Albert partió hacia Australia en 1922. Albert aprovechó al máximo su oportunidad en Australia y terminó siendo dueño de su propia granja. Se casó con una australiana llamada Rachel y se convirtió en un agricultor exitoso. Pero la parte más interesante es lo que Albert hizo en su certificado de matrimonio. Puso a John Little, el esposo de Mary, quien la echó cuando ella quedó embarazada de Albert, como su padre. Es alucinante. Unió a su familia en el papel. Hizo que John y su madre aparecieran en el mismo documento que él y de alguna manera se legitimó. Eso fue increíblemente importante. Él venía de la nada, completamente ilegítimo, y en lo más bajo, sin ser respetable, y terminó con respeto. Aún más sorprendente, el testamento de Albert muestra que dejó dinero a su media sobrina en Inglaterra. Debió haber contactado con la familia de John Little en algún momento, probablemente después de regresar de la guerra. La guerra realmente cambió las cosas. Tal vez su familia decidió que, después de los horrores de la guerra, Albert significaba algo diferente para ellos ahora, porque era un veterano de guerra condecorado que había servido y sobrevivido. Después de toda la historia de secretos, mentiras, infidelidades y traiciones, Albert hizo las paces con su familia. Murió un hombre exitoso tanto emocional como financieramente. Para 1914, las autoridades del asilo de pobres habían logrado crear una generación de jóvenes sanos y fuertes a partir de niños más pobres. Estigmatizados y no deseados, el lugar obvio para los niños criados en una institución era otra, el ejército. El momento había llegado para que se presentaran en la hora de necesidad de su país, al ofrecerse en miles para pelear en la Primera Guerra Mundial. Suena la campana de la cena, otra comida en silencio, otras horas de inactividad forzada antes de la hora de dormir. La rutina diaria nunca cambia. Algunos dicen que la monotonía es peor que el hambre o el trabajo duro. Tu mente empieza a vaciarse para enfocarse solo en lo inmediato. La próxima comida, la próxima campana, la próxima instrucción. Con el tiempo, el asilo comenzó a evolucionar. En lugar de que los más capacitados realizaran trabajos, se convirtió en un refugio para los ancianos y enfermos. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, las actitudes de las personas comenzaban a cambiar. Cada vez más personas se oponían a su crueldad. Y para 1929 se introdujo una nueva legislación que permitía a las autoridades locales tomar el control de los asilos como hospitales. Al año siguiente, los asilos fueron cerrados oficialmente, aunque el volumen de personas atrapadas en el sistema y sin otro lugar a donde ir significaba que pasarían varios años antes de que realmente desaparecieran. De hecho, el asilo sobrevivió bien hasta la era moderna, hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
No fue hasta la introducción del NHS en 1948 que el último asilo cerró, ya que sus funciones restantes fueron absorbidas por el estado de bienestar. Te acuestas sobre tu delgado colchón, mirando hacia el techo. Tu cuerpo se hunde más en la cama dura. De alguna manera, más cómodo esta noche que ayer. Los músculos que esta maña, ¿qué traerá mañana? Probablemente más de lo mismo. Te mueves un poco, buscando una posición más cómoda. El colchón de paja cruje bajo ti. Tu respiración se ralentiza naturalmente mientras escuchas la lluvia golpear las ventanas. La casa de trabajo se adentra en su quietud nocturna. El único sonido es el ocasional y suave ronquido de tu compañero de celda, que comparte este duro destino contigo. Llevas más de una semana en la casa de trabajo. El shock inicial se ha desvanecido en una aceptación somnolienta. Tu cuerpo se ha ajustado al trabajo arduo, la comida escasa, la cama incómoda, pero tu mente aún se rebela contra la aplastante monotonía y la pérdida de libertad. El desayuno es el mismo de siempre, gachas con su sabor insípido y ligeramente salado, un pequeño trozo de pan. Comes mecánicamente, sabiendo que necesitarás la energía para el día que tienes por delante. Las oraciones matutinas son dirigidas por el capellán, un hombre de rostro severo que parece creer que la pobreza es una falla moral más que una circunstancia. La religión jugaba un papel importante en la vida de la casa de trabajo, con oraciones leídas antes del desayuno y después de la cena cada día. Vamos a profundizar en lo que le pasó al hijo de tu amigo Carter, Jesse. Después de que muriera en el hospital de Londres, se habría enviado un mensaje a Kent para informar a la familia. Para ellos, esto creó un gran dilema, no solo sobre el cuerpo, sino también sobre la vida después de la muerte de Jesse. Esa era la creencia en esa época. Lo que más temían era lo que sucedería en las salas de disección. La disección no significaba solo cortar ligeramente el cuerpo, significaba cortarlo mucho. Era un proceso brutal. Todo esto era legal gracias a la Ley de Anatomía de 1832, que básicamente decía que por el crimen de la pobreza serías diseccionado. El sistema de la casa de trabajo te cuidaría en vida siempre que pagaras tu deuda con la sociedad en la muerte. La mayoría de las personas piensa en los victorianos como filántropos, religiosos, temerosos de Dios, caritativos y amables. Y sin embargo, si vivías al límite de la pobreza, eras considerado escoria. Eras un criminal porque nunca lograste ascender al siguiente peldaño de la escalera, y debido a eso, eras penalizado de tal manera que entregabas tu cuerpo al morir. A comienzos del siglo XX, Gran Bretaña aceleraba hacia la era moderna. Los autos comenzaban a aparecer en las calles. El teléfono se estaba utilizando cada vez más y las primeras máquinas de rayos X se instalaban en los hospitales privados de Londres. La casa de trabajo también se estaba modernizando. El nivel de la comida, la educación y la atención médica dentro de ella era ahora mejor que las condiciones que una persona pobre podría esperar fuera. Pero a pesar de las mejoras materiales, los internos de la casa de trabajo seguían siendo estigmatizados por el fracaso. Hoy se te asigna una nueva tarea, trabajar en el jardín de hortalizas. Es un alivio con respecto al patio de piedra. El suelo está húmedo por la lluvia reciente. Y hay algo satisfactorio en sembrar semillas, aunque no sea para tu propio beneficio. El supervisor es menos severo aquí, permitiendo conversaciones ocasionales siempre que el trabajo continúe de manera constante.
Un interno mayor trabaja a tu lado, mostrándote cómo espaciar adecuadamente las plántulas. Su nombre es Thomas y lleva 3 años aquí. Su esposa murió, sus hijos se fueron y a los 65 años nadie lo contrataría. La casa de trabajo era su única opción. Al menos tendré un entierro decente, te dice en voz baja. He estado ahorrando. Tengo un pequeño fondo para eso. No acabaré en la mesa de autopsias. Sus palabras te recuerdan el destino que aguarda a muchos que mueren aquí. No solo la muerte, sino una última indignidad. Parece que incluso en la muerte, los pobres no pueden escapar al juicio. Hablemos de lo que ocurrió con la abuela de Barbara Taylor Bradford, Edith Walker. Edith había llevado a la madre de Bárbara, Freda, a la casa de trabajo de Ripon cuando Freda tenía 6 años. Luego, Edith tuvo 2 hijos ilegítimos más en la casa de trabajo. Pero el 15 de octubre de 1910, Edith y sus hijos ilegítimos dejaron la casa de trabajo. Ese mismo día, caminaron hasta la esquina, a la catedral de Ripon, donde Edith se casó con John Simpson. Esto parecía un final feliz, pero no lo fue del todo. En 1924, Edith había muerto, y sus hijos con John Simpson, Norman, Francis y Edith fueron admitidos en la casa de trabajo de Ripon. Habían sido descuidados 2 veces por su padre, John Simpson. Cuando un inspector de la NPCC visitó a la familia, encontró a los niños en un estado sucio y lleno de roedores. John Simpson cumplía una condena de 3 meses de prisión por su negligencia. Freda, la madre de Bárbara, ya había crecido, se había casado y trabajaba como enfermera en Leeds. Después de enterarse de que sus hermanos, H fue llevada a una de sus casas cuando era una niña pequeña, entre 5 y 7 años. Barnardos respondió que Edith había viajado a Australia con uno de sus grupos en abril de 1928 y estaba muy feliz, adaptándose bien allá. Freda respondió: «Me ha quitado un gran peso de encima saber que la pequeña Edith sigue viva y tan bien. Pero ahora estoy felizmente casada y tengo una linda casita propia en una buena zona de la ciudad. He estado esperando que me permitan traer a Edith para que viva conmigo, ya que ahora podría cuidarla bien». Continuó: «Por favor, no me consideres egoísta por desear tenerla ahora, cuando ustedes la han cuidado, educado y criado para ser una buena niña, pero es solo un anhelo por mi propia gente». Barnardos respondió que no podían soportar el gasto de traer a Edith de regreso a Inglaterra, lo cual costaría entre 32 y 36. Freda y su esposo no tenían ese tipo de dinero disponible. Freda murió sin volver a ver a su hermana. El último registro conocido de Edith por Barnardos fue que todavía vivía en Australia Occidental. En 1937 suena la campana del mediodía. Te lavas las manos en la bomba de agua fría. La tierra del jardín se incrusta bajo tus uñas. El comedor está tan silencioso como siempre. La comida está un poco mejor hoy. Un caldo delgado con más verduras de lo habitual. Tal vez algunas vinieron del jardín donde trabajabas. Observas a un hombre al final de la mesa. Sus manos tiemblan ligeramente mientras come. Sus ojos se mueven nerviosamente por la habitación. Un nuevo llegado, todavía adaptándose al shock del lugar. ¿Recuerdas cómo te sentías hace solo unos días? Qué rápido nos adaptamos a nuevas realidades, por muy terribles que sean. Después del almuerzo, de vuelta al jardín. El trabajo físico es agotador, pero preferible a la tediosa monotonía de recoger roble o romper piedras. Al menos aquí puedes ver los resultados de tu trabajo. Las filas ordenadas de plántulas prometen futuras cosechas. Hay algo esperanzador en eso.
Incluso si no estarás aquí para verlas crecer, hablemos de lo que le pasó a la madre de Charlie Chaplin, Hannah. Fue ingresada en un manicomio después de ser separada de Charlie en la casa de trabajo de Lambeth. Charlie fue enviado a vivir a una escuela para niños pobres a kilómetros de la vida que conocía. Pero lo que destaca en la historia de Charlie es su resistencia. En 1913 se mudó a Hollywood, donde convirtió su experiencia de pobreza en oro cinematográfico con su famosa persona cómica, El Pequeño. 2 años después, a los 26 años, ganaba el equivalente a $8 millones al año, convirtiéndolo en una de las personas mejor pagadas del mundo. Posteriormente, cofundó United Artists, uno de los estudios más famosos de Hollywood hasta hoy. Pero Charlie nunca olvidó a su madre y rescató a Hannah del asilo en 1921. Ella pasó sus últimos 7 años en lujo en California, muy lejos de la casa de trabajo. El éxito de Charlie puede ser único, pero la resistencia que mostró contra todas las adversidades es compartida por otros internos de la casa de trabajo, personas que enfrentaron al sistema y dejaron un legado de coraje y desafío para las futuras generaciones. La tarde continúa. El sol se asoma entre las nubes de vez en cuando, calentando tu espalda mientras trabajas. Es casi agradable si logras olvidar dónde estás, pero las altas murallas que rodean el terreno de la casa de trabajo son siempre visibles, un recordatorio constante de tu confinamiento. A principios del siglo XX, las casas de trabajo estaban cambiando. Se utilizaban cada vez más por los pobres para atención médica gratuita, en lugar de como un medio para disuadir la ociosidad. Sorprendentemente, la casa de trabajo sobrevivió hasta bien entrada la era moderna, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En 100 años fue el hogar de más de 16 millones de personas atrapadas entre la pobreza y la miseria. Cuando finalmente cerró en 1948, 5 millones de personas habían muerto en la casa de trabajo. La era victoriana se asoció con el lujo imperial y la revolución industrial. Pero la casa de trabajo representaba la vasta parte oculta de la sociedad. Una institución que causó miseria a millones y despertó vergüenza en muchos más. Hoy en día, 1 de cada 10 británicos tiene una conexión familiar con esta formidable institución. Entre las historias de tragedia, también hay historias de triunfo contra probabilidades abrumadoras. Volvamos al gran tío de Felicity Kendall, Albert. Dejó atrás sus orígenes en la casa de trabajo y tuvo éxito en Australia. Pero hay una parte triste de su historia que aún no hemos contado. Cuando Albert fue ingresado en la casa de trabajo a los 4 años, su madre, Mary, también tuvo otro hijo, Claude, que tenía solo 18 meses. Claude murió de diarrea, una causa común de muerte infantil entre los pobres. Claude también habría sido el gran tío de Felicity. Fue enterrado en el cementerio de Olveston. Cuando Felicity visitó su tumba, puso piedras sobre ella. Siendo judía, no dejó flores. Se mudó a otro asilo y desapareció de su vida. Albert permaneció en el asilo de Olveston hasta los 16 años. Suena la campana de la cena. Te unes a la fila con los otros hombres, entrando al comedor. Tu ropa está mojada de sudor por el trabajo del día. La comida de la noche es el habitual pan con queso. De vez en cuando puede haber algo de mantequilla, pero no hoy. Después de la cena, hay un breve periodo de tiempo libre antes de las oraciones y la cama. Algunos hombres leen Biblias o periódicos y tienen suerte de conseguir uno. Otros simplemente se sientan mirando al vacío. La rutina interminable ha desgastado su capacidad de alegría o interés.
Has comenzado a notar los diferentes tipos de internos. Están los habituales, a menudo ancianos o discapacitados que no tienen a dónde ir. Están los que van y vienen, que vienen en tiempos difíciles y se van cuando pueden encontrar trabajo. Y están los verdaderamente desesperados, aquellos que han perdido todo y a todos. Tú eres uno de los que van y vienen. Esperas que esto sea temporal. Una vez llegue la primavera, habrá más trabajo disponible. Solo necesitas resistir hasta entonces. Pero has visto lo fácil que es que las personas se institucionalicen, cómo el espíritu puede romperse por la implacable rutina de la vida en el asilo. Los pioneros victorianos del asilo veían la pobreza como un crimen. Pero a medida que avanzaba el siglo XX, comenzó a crecer la idea de que era un problema social que solo podría tratarse mostrando más compasión. En este nuevo orden mundial, la idea de un disuasivo laboral comenzaba a aparecer cada vez más obsoleta. Con el tiempo, muchas de sus funciones fueron traspasadas a instituciones especializadas, como escuelas para los pobres y hospitales gratuitos, mientras comenzaba a gestarse un nuevo modelo de bienestar social. En 1929, el asilo fue formalmente abolido por un acto del Parlamento. Aunque se tardó casi 20 años en eliminarlo por completo, con la introducción del NHS en 1948, el último asilo cerró cuando sus funciones restantes fueron absorbidas por el estado de bienestar. Hoy en día, casi todos los rastros físicos de la institución han sido cubiertos o borrados, pero su sombra sigue cayendo sobre millones de personas cuyas vidas han sido. A diferencia de romper piedras, el trabajo en el jardín se sentía con un propósito, de alguna manera, significativo. Te tumbas, sintiendo cómo tus músculos se relajan al hundirse en la cama dura que te rodea. Los sonidos de los hombres acomodándose para la noche, toses, suspiros, la ocasional palabra murmurada. Afuera, el viento ha subido, sacudiendo ligeramente las ventanas. Tu mente se desvía hacia pensamientos de hogar, de libertad. ¿Alguna vez dejarás este lugar o te convertirás como Tomás, resignado a pasar tus días aquí? La incertidumbre se cierne sobre ti como una nube. Cambias de posición, buscando ese rincón elusivo y cómodo. Tu respiración se ralentiza naturalmente mientras la casa de trabajo se acomoda a tu alrededor. Tus extremidades se sienten pesadas por el cansancio. El ritmo de la institución, las campanas, las comidas, el trabajo ya se ha vuelto familiar, casi reconfortante en su previsibilidad. Tus ojos se van cerrando mientras observas las sombras en el techo, proyectadas por la única lámpara de gas en el pasillo, bailando suavemente a medida que alguien pasa. Los días se desdibujan unos con otros en la casa de trabajo. Ya han pasado 2 semanas. La estricta rutina se ha convertido en tu vida. La campana de la mañana, el trabajo, el silencio impuesto, las noches tempranas. Encontraste pequeñas formas de preservar tu dignidad, manteniendo tu uniforme lo más limpio posible, manteniéndote erguido a pesar de tu agotamiento, mirando a los ojos del maestro cuando grita órdenes. Hoy es domingo, lo que significa que la asistencia a la iglesia es obligatoria. Al menos es un descanso del trabajo físico. Te sientas en el duro banco de madera rodeado de tus compañeros internos, todos con uniformes idénticos. El sermón es predecible. Las virtudes del trabajo duro, los pecados de la ociosidad, el deber cristiano de aceptar el destino de la vida. Miras alrededor las caras de aquellos que han estado aquí más tiempo que tú. Algunos parecen resignados, otros amargados, otros vacíos de toda emoción. ¿Es ese tu futuro también? ¿O encontrarás una forma de salir antes de que el lugar reclame tu espíritu?
Hablemos de lo que pasó con el sistema de las casas de trabajo a medida que pasó el tiempo. A principios del siglo XX, las cosas comenzaron a cambiar. El pueblo británico comenzó a cuestionar si la pobreza realmente era un fallo moral o si en realidad podría ser un problema social. El trato brutal a los pobres empezó a verse cada vez más como inhumano. Se estaban realizando mejoras. Se construyeron nuevos edificios, como enfermerías separadas. Se contrataron enfermeras capacitadas. La dieta mejoró ligeramente. Los niños recibieron una mejor educación. Pero el estigma seguía existiendo, incluso cuando las condiciones físicas mejoraban. Ser un interno de la casa de trabajo aún significaba ser visto como lo más bajo de la sociedad. La gente cruzaba la calle para evitar pasar por una casa de trabajo, como si la pobreza fuera contagiosa. Una mujer llamada Alma Ska llegó a la casa de trabajo de Ripon en 1942. Tenía solo 6 años, la misma edad que la madre de Barbara Taylor Bradford cuando estuvo allí. Incluso en la década de 1940, las condiciones seguían siendo duras. Elma recordaba sobre todo el miedo, los malos recuerdos, tener que usar cartón en sus zapatos para ir a la escuela, porque la casa de trabajo no proporcionaba calzado adecuado. Cuando creció, Elma decidió que sus propios hijos nunca experimentarían la vergüenza y la privación que ella había conocido. Ella decía: mis hijos no tuvieron ropa usada como la que yo tuve. Todo lo que llevaba me lo daban. Mis hijos, si me daban algo, lo tiraba a la basura. Así que les di una vida mejor. Ah, sí, siempre zapatos Clark. Siempre ropa Lady Bird. Ellos tuvieron de todo. Mis hijos. La madre de Barbara Taylor Bradford dijo algo similar. Quiero que tengan el tipo de vida que yo debería haber tenido. Bárbara a menudo se preguntaba qué quería decir su madre, y ahora piensa que se refería a estar en la casa de trabajo de Ripon. Esa experiencia le dio a su madre esa determinación, fortaleza y voluntad para asegurarse de que Bárbara tuviera una vida diferente y le diera las oportunidades que su madre no tuvo. Después del almuerzo hay un raro lujo: una hora de tiempo libre en el patio. El clima es suave para febrero, casi primaveral. Te sientas en un banco, sintiendo el sol débil en tu rostro. Son los pequeños placeres los que te mantienen en marcha. El sabor de un té ligeramente endulzado que a veces se sirve los domingos. El breve momento de calor en el baño antes de que el agua fría lo golpee. La ocasional palabra amable de un compañero de reclusión. Mañana te han asignado a la lavandería. Es un trabajo duro. Transportar sábanas mojadas, operar la prensa, respirar el vapor y los fuertes vapores del jabón, pero al menos es en el interior, lejos del viento cortante que hace que el patio de piedra sea tan miserable en invierno. Para 1914, con la guerra a la vista en Europa, el sistema de los asilos había logrado crear una generación de jóvenes sanos y fuertes a partir de niños pobres, estigmatizados y no deseados. El lugar obvio para los niños criados en una institución era otra: el ejército. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los chicos del asilo se ofrecieron como voluntarios por miles. Era su oportunidad de escapar, de demostrar su valía, de quizás encontrar una nueva vida después de que terminara la lucha. Muchos nunca regresaron. Los que lo hicieron volvieron cambiados, a veces físicamente, con miembros perdidos o pulmones dañados por el gas, a veces mentalmente, con lo que entonces se llamaba shock de guerra. La guerra cambió la sociedad británica de maneras profundas. Las divisiones de clase empezaron a difuminarse ligeramente. La experiencia compartida del sufrimiento creó un sentido de unidad nacional
y la gente comenzó a cuestionar si aquellos que habían luchado por su país deberían realmente ser condenados al asilo si caían en tiempos difíciles. Brian Cox reflexionó sobre la historia de su bisabuelo, Patrick McCann. Lo que vivieron simplemente te deja. Es realmente malo. Mi bisabuelo es un símbolo de una epidemia de pobreza y está tratando de dar validez a su vida. Ves que está intentando lidiar con su hijo. Está intentando lidiar con su propia dignidad. Patrick era solo un hombre atrapado en un sistema brutal. Pero su historia, y millones de historias como la suya, eventualmente llevaron al cambio. La injusticia no pudo ser ignorada para siempre. Suena la campana de la cena. Al unirte a la fila para la comida de la noche, notas una nueva llegada. Una mujer mayor, probablemente de unos 70 años, siendo escoltada al pabellón de mujeres. Su espalda está encorvada, sus pasos son pequeños e inciertos. Otra vida reducida a esto. Otra persona para quien el asilo es la última parada. Los años 20 trajeron más cambios. Se abolieron las uniones de la ley de los pobres y la responsabilidad de los asilos pasó a las autoridades locales. Muchos se convirtieron en hospitales o residencias. El lenguaje también cambió. Ya no se les llamaba internos, sino residentes o pacientes. Una pequeña dignidad, pero significativa. Luego llegó la Gran Depresión. El desempleo aumentó. Más personas que nunca necesitaban ayuda. El sistema antiguo simplemente no podía hacer frente. Quedó cada vez más claro que se necesitaba un enfoque nuevo. La Segunda Guerra Mundial aceleró los cambios. El pueblo británico había soportado los bombardeos, el racionamiento y la pérdida juntos. La idea de que los pobres, los enfermos y los ancianos debían ser dejados a merced del sistema de los asilos parecía cada vez más anticuada y cruel. En 1948, con la introducción del Servicio Nacional de Salud, los últimos asilos finalmente cerraron. Los edificios fueron reconvertidos en hospitales, hogares para ancianos o simplemente demolidos. Un capítulo oscuro de la historia social británica terminó oficialmente. Pero el legado de los asilos vivió en las memorias de quienes lo habían experimentado, en las historias familiares transmitidas a través de generaciones y en las actitudes culturales hacia la pobreza que persisten incluso hoy. Mientras te preparas para dormir, te preguntas qué será de ti. ¿Encontrarás trabajo cuando llegue la primavera? ¿Escaparás de este lugar antes de que se convierta en tu hogar permanente? ¿O te unirás a las filas de aquellos que no tienen a dónde ir, para quienes el asilo es tanto prisión como refugio? Te tumbas sobre tu delgado colchón, subiendo la única manta hasta la barbilla. El dormitorio está tranquilo, excepto por las toses y los ronquidos habituales. Mañana será igual que hoy y el día siguiente. La rutina implacable desgasta la esperanza, desgasta la identidad hasta que lo único que queda es la supervivencia. Sin embargo, incluso aquí, la dignidad humana persiste en pequeños actos de bondad entre los internos, en la determinación de mantener algo de identidad a pesar de los uniformes institucionales y las reglas, en los sueños de escape y días mejores que llegan durante las largas noches. La historia del asilo no es solo una historia de crueldad y desesperación. También es una historia de resistencia, de personas como Charlie Chaplin, que pasó de ser un niño del asilo a una superestrella mundial, de personas como Albert Little, que construyó una nueva vida. Es la historia de una sociedad que poco a poco aprende que la pobreza no es una falla moral, sino un problema social que requiere compasión en lugar de castigo. Ese progreso fue dolorosamente lento, logrado con el sufrimiento de millones.
Pero, finalmente, llegó. La casa de trabajo victoriana es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado y tal vez una advertencia de lo fácil que podría ser volver a ver a los pobres como merecedores de su destino si no estamos alerta. Te mueves en la cama, buscando una posición ligeramente más cómoda. Tu cuerpo está cansado del trabajo del día. Tu mente comienza a deslizarse hacia el sueño. La casa de trabajo respira a tu alrededor, una entidad viva de piedra, reglas y lucha humana. Tu respiración se profundiza a medida que tu cuerpo se relaja más en el colchón. Las tensiones del día comienzan a desvanecerse. Incluso en este lugar tan duro, el sueño ofrece una escapatoria temporal. Unas horas de libertad en los sueños. Tus párpados se vuelven pesados mientras miras al techo. La luz de gas en el pasillo proyecta sombras que se mueven por el yeso. El ritmo de tu respiración disminuye, se vuelve más profunda, más regular. Afuera, el viento ha cesado. La casa de trabajo está ahora en silencio. Solo el crujido ocasional del viejo edificio acomodándose, el sonido distante de los pasos del vigilante nocturno en su ronda. Tus extremidades se sienten pesadas, agradables bajo el peso del colchón. Cada respiración te lleva más profundo en la relajación. Tus pensamientos se vuelven menos enfocados, más oníricos. Imágenes del día pasan por tu mente. La tierra del jardín entre tus dedos, el vapor que se eleva del cuenco de Gruel, la luz del sol en el patio, el límite entre la vigilia y el sueño se difumina. Tu conciencia comienza a flotar, desatada de las incomodidades físicas de la casa de trabajo. Durante estas pocas horas, eres libre. Tu respiración ahora es lenta y profunda. Tu cuerpo completamente en reposo. Los sonidos a tu alrededor se desvanecen mientras el sueño se aproxima. La casa de trabajo guarda muchas historias de sufrimiento y supervivencia, de crueldad y ocasional bondad, de vidas limitadas por la pobreza y el juicio de la sociedad. Pero mañana será otro día. Tal vez traerá una carta con noticias de trabajo. Tal vez la primavera llegue temprano, trayendo empleos y la oportunidad de irte. Tal vez encuentres pequeños momentos de conexión con tus compañeros de prisión que hagan los días más soportables. Por ahora, solo queda el consuelo del descanso. Tus ojos se cierran por completo y tu mente se desliza hacia el acogedor abrazo del sueño. La tensión se va de tu rostro. Tus manos se relajan, tus hombros caen. El sueño llega suavemente, envolviéndote como una manta más cálida que la que ofrece la casa de trabajo. Tu respiración se adapta al ritmo de un sueño profundo. Durante unas pocas horas preciadas, ya no eres un prisionero de la casa de trabajo, sino simplemente un ser humano descansando. Las historias de la casa de trabajo seguirán contándose, transmitidas a través de generaciones, recordando tanto la crueldad humana como la resistencia humana. Pero por ahora, en este momento, solo existe la paz del sueño, la escapatoria temporal de las dificultades, el breve respiro antes de que comience otro día en la casa de trabajo. Tu mente se adentra más. La consciencia se desvanece como la última luz del día. Los sueños comienzan a formarse en los bordes de tu conciencia, llevándote lejos de las paredes de la casa de trabajo, lejos de las reglas rígidas y la comida escasa, lejos de la identidad de porpa que te ha sido impuesta. En el sueño eres libre. Tu respiración es profunda y regular. Tu cuerpo completamente relajado. Toda la tensión de la vida en la casa de trabajo se derrite mientras te hundes más y más en un descanso reparador. El mundo se desvanece. Las preocupaciones desaparecen. Solo queda el suave ritmo de tu respiración y el bienvenido abrazo del sueño. Y mientras te entregas por completo,
sientes que esto también pasará, que la casa de trabajo, por mucho poder que tenga para dominar tus días, no puede reclamar tus sueños, que en algún lugar más allá de estas paredes te espera otra vida. Pero por ahora solo existe el sueño, un sueño profundo y reparador. Tu cuerpo se entrega completamente a él mientras la noche te envuelve como un manto protector. Duerme ahora. Descansa profundamente. Deja atrás la casa de trabajo y todas sus dificultades, porque en el sueño, al menos, eres verdaderamente libre. Tu respiración se ralentiza, tu mente se tranquiliza y te sumerges en la paz de la oscuridad del sueño, dejando la casa de trabajo atrás hasta que regrese la luz de la mañana.